¿Te has preguntado qué pasa cuando las modas del management se enfrentan a la realidad de nuestros equipos latinoamericanos? Bienvenidos a Pongámoslo a Prueba, el podcast donde los mitos se caen, la ciencia se cuestiona y las experiencias reales hablan más fuerte que los manuales. Conduce Linda de la Torre y Angie Hernández, las voces detrás de la transformación de la medusa. Bienvenidos a Pongámoslo a Prueba, el podcast que desmonta los mitos, reta la ciencia y revela lo que sí funciona con datos específicos y líderes en Latinoamérica que nos demuestran que efectivamente podemos lograrlo. Nosotras somos Angie Hernández y Linda de la Torre de la transformación de la medusa y hoy te vamos a invitar a conversar sobre este mito. ¿Invertir o no en tiempos de crisis te garantiza o apalanca el crecimiento? Así que abre tu mente y permítete descubrir a lo largo de esta maravillosa conversación con tus propias conclusiones si definitivamente invertir puede ser ese salvavidas en tiempos de crisis. A veces resulta muy frustrante llegar a una posición de liderazgo y no poder invertir en nada porque estamos en crisis. Pero la realidad es que con la volatilidad de todos nuestros tiempos, venimos de VUCA, venimos de Bani, no hay nada más estable que la transición que nos deja la aparente crisis, y por eso nunca tenemos la posibilidad de construir, de generar estrategias que nos permitan expandirnos. ¿A qué hora podemos de verdad operar tranquilamente? Porque todo el tiempo estamos desde la restricción y desde la imposibilidad de hacer cosas verdaderamente poderosas como lo soñamos desde nuestros cargos de liderazgo. Así que si te sientes identificado con esto, quédate hasta el final porque te vamos a contar qué dicen los estudios, qué dicen los expertos y qué hemos observado nosotras en nuestra experiencia para que al final tomes nota y puedas decir de verdad tiene sentido invertir o no en tiempos de crisis. Ahora, no podemos empezar esto, Linda Marí, sin conversar que hay estudios como el de McKinsey que hizo hace algunos años con más de 1,000 compañías cotizadas o que cotizan en bolsa, y lo que encontró es que después de la última recesión, 2007-2009, que todos la recordamos, cerca del 10% de esas compañías lograron tener resultados sensiblemente mayores que el resto de las organizaciones. Y uno se pregunta, tal vez estas compañías son aquellas que definitivamente se definen como resilientes. ¿Pero por qué lograron estos resultados? ¿Cuál fue la hoja de ruta que trazaron? ¿Sería el sector donde estaban un golpe de suerte? Bueno, este tipo de casos vamos a empezar a desmenuzarlos para poder llegar a qué fue lo que hizo este tipo de organización para poder llegar hasta allá. Y es que estas organizaciones durante la época de la recesión, más que enfocarse en facturación, se enfocaron en ganancia. Casi que todas estas sociedades lo que hicieron fue incrementar su EBITDA, su utilidad operativa, en cerca del 10%, mientras que el resto de las organizaciones disminuyeron esta utilidad en 15%. Y uno de los datos más impactantes que uno puede pensar en este estudio que hizo McKinsey es cuáles fueron los pasos que de alguna manera empezaron a ahondar estas organizaciones. Y el primero de ellos, que no se puede escapar a ninguna institución, incluso a nivel familiar o personal, es que cada una de estas organizaciones decidió tener una reserva de caja. Es decir, premiaron la liquidez por encima de cualquier otra línea de defensa en su organización, sabiendo que una reserva de efectivo siempre iba a estar para poder sustentar el capital de trabajo en tiempos de necesidad. Primera línea de defensa que tienen estas organizaciones. 2, claro que sí, hay que reducir costos. Las organizaciones resilientes y este 10% de organizaciones listadas en la bolsa que sí lo lograron, que tuvieron mejores resultados, lo que hicieron fue que antes de que la crisis se evidenciara, empezaron a trabajar en optimizar costos, en reducir estructuras pesadas que les permitiera seguir generando mejor utilidad operacional. Ojo, antes de la crisis, no esperaron a estar hundidos en ella. 3, que no podemos escapar de esto y lo hacen muchas organizaciones, se enfocan en aquellas unidades de negocio que generan rentabilidad. Lo que no está generando rentabilidad, por más amor que le tengas, definitivamente es un negocio que si no está dando, hay que cerrar. Y con estos 3 tips financieros, el estudio de alguna manera evidenció que la mayoría de compañías en este top 10 que salieron con rendimiento sobresaliente
pudieron de alguna manera solventar la crisis, Linda María. Total, pero los movimientos no solamente fueron financieros, le pegaron a la digitalización, invirtieron en tecnología, identificaron cuáles eran esos procesos y cómo los podían hacer mejor, porque tenían que pegarle a la productividad. No es solamente hibernar, no es solamente hagamos lo mismo y mantengámoslo, sino cómo lo podemos hacer mejor. Comenzaron a identificar criterios de agilidad, salieron los famosos equipos tigres, sacaron esas personas de sus roles funcionales y comenzaron a decir cuáles son los desafíos que tenemos que resolver, y esas personas se convirtieron en expertos funcionales que tuvieron la responsabilidad de resolver esos desafíos bajo un liderazgo que es el otro criterio diferenciador espectacular de estas empresas resilientes. Un liderazgo que tenga la capacidad de modelar, la capacidad de tomar decisiones en tiempo real, decisiones calmadas, no bajo cortisol, que es como lo enseñamos desde la transformación de la medusa. Y un liderazgo adaptado que permita que los equipos estén equilibrados para tomar las decisiones en el momento en que la organización lo necesite. Tenemos muchos ejemplos, pero vamos a hablar acá del caso de Toyota, Angie Marie, en el 2009, cuando literal tuvo que quitar el pie del acelerador. Salieron algunos de sus referencias en donde se estaban dando cuenta que estaban acelerando de manera involuntaria. Y esto, te puedes imaginar lo que significa para Toyota una situación como esta, pero fue una crisis que pese a que en vez de hundirlos, lo que significó fue una recuperación de confianza por el manejo espectacular que tuvieron. Primero, dieron la cara, generaron confianza y dijeron sí, hay cosas que no están sucediendo. Lo siguiente fue que tomaron decisiones financieras y dejaron de vender. Asumieron que definitivamente operativamente estaban cometiendo errores y dejaron de reproducir y dejaron de vender ese ejemplar y comenzaron a tomar acción. Comenzaron a tener esos equipos multifuncionales para identificar esos errores y actuar rápidamente. Comenzaron a acercarse a esos consumidores de manera directa y poder resolver en tiempo real, por supuesto con alicientes posteriores en mantenimiento y demás. De manera que Toyota no solamente se hizo más fuerte frente a la crisis, sino que tuvo la posibilidad de restaurar y fortalecer muchísimo la confianza con todos sus clientes y seguidores. Pero como esto se llama Pongámoslo a Prueba, no nos vamos a quedar con el caso de Toyota, sino que queremos acercarlo. ¿Y a quién tenemos hoy para poner a prueba este espectacular mito de invertir o no, Angie? Bueno, y estamos súper felices de presentarles a nuestro invitado, Alejandro Guerrero, quien es hoy el gerente general del Clúster de Pacífico de Kimberly-Clark Professional, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, y quien ha estado a cargo, por supuesto, de todas las operaciones de esta organización y de las ventas globales de estos países, no sin antes mencionar que lideró equipos comerciales de L'Oréal y Johnson & Johnson. Alejandro, nos sentimos súper felices de que estés acá. Para nosotras eres un líder integral con una visión que te permite tomar decisiones en frío en momentos de incertidumbre sin perder esa visión de estar conectado con la gente, que finalmente es el equipo quien corre la carrera. Así que vamos a conversar contigo de esos aciertos, de esos desaciertos, de cómo de alguna manera en estos momentos de incertidumbre has tomado decisiones que te han permitido llegar a los resultados o de alguna manera cambiar la rueda del carro mientras el carro rueda para seguir andando y que la organización siga siendo sostenible. Bienvenidísimo. Muchísimas gracias, muy contento de estar acá con ustedes y gracias por tus palabras. Alejo, cuéntanos un poquito desde tu visual, ¿cómo se vive esto en la práctica? ¿Crees que nos sentimos en crisis? O sea, desde tu rol de liderazgo, ¿los equipos se sienten en esa crisis y en esa parálisis un poco frente a la inversión? ¿Cuál es tu mirada? Este tema me encanta y me sonrío al escucharlo porque me acuerdo de una anécdota. Estamos en Latinoamérica. Latinoamérica siempre está en crisis. Yo recuerdo una vez vino un jefe organizacional de Estados Unidos y nos decía, ¿ustedes cómo hacen? Dios mío, en este contexto, ahorita hablabas de Buca y de Bani, y es nuestro día a día. Latinoamérica siempre está en crisis. Si uno está en Colombia hay 1000 problemas, pero te cruzas a Ecuador y hay otros 500 y te vas a Perú y hay... Entonces, esa generación de esa resiliencia, de adaptarte al contexto complejo, hace que empieces a buscar estrategias y creo que es un factor diferenciador de los latinoamericanos, de estar viviendo siempre ante una incertidumbre tal vez mayor a la que sucede tal vez en Europa o en Estados Unidos. Y ahora después de la pandemia aún más, ¿no? La pandemia marcó un hito bien importante y la pandemia fue un gran ejemplo de crisis, ¿no? Donde las empresas que decidieron
enfrentar la situación de la pandemia como una oportunidad, hoy en día son mucho más grandes, sin estudio McKinsey, pero te lo puedo asegurar, tengo ejemplos concretos, que las empresas que también conocí que decidieron achicarse, cerrarse, reducirse, esperar a ver qué pasa, y hoy en día se ve claramente la diferencia en el desarrollo de los negocios de esos dos modelos de negocio. De acuerdo. Y también para el liderazgo tiene un desarrollo, ¿no? Un acelerador, ¿no? Yo recuerdo un libro que leí hace un montón de tiempo, antes de pandemia y demás, que se llama Las empresas que sobreviven, y es un líder acá en Latinoamérica tiene una capacidad para desarrollar habilidades completamente distintas, justo por eso que tú dices, ¿no? Sí, total. Está entrenado para la guerra, está entrenado para sobrevivir. Sí, yo recuerdo muchas anécdotas sobre esto. Cuando un líder en Latinoamérica empieza diciendo en su plan de negocios, no, es que el otro año es un año electoral, no, es que el otro año es incierto. Por favor, siempre podemos una lista de 1000 factores que están sucediendo en los países de Latinoamérica que claramente son factores que tener en cuenta y actuar en consecuencia de cómo soy más rápido, cómo soy más ágil y cómo gano en el mercado. Y a lo mejor, permíteme que interrumpa y yo le agregaría algo, y es que claramente en el mundo, y McKinsey lo dice porque no estamos concentrados 100% en Latinoamérica, como lo sí es esta conversación, en que uno no puede adivinar cuándo va a llegar la crisis, y más en nuestras economías latinoamericanas, tú dices, la vivimos permanentemente. Siempre hay algún factor exógeno o endógeno que nos afecta. Pero lo que sí podemos hacer, Alejo, es construir anticipadamente resiliencia, para que cuando llegue el momento, porque no sabes cuál va a ser el cambio, uno pueda decir, activo estos disparadores, estas alertas, para que de alguna manera pueda estar preparado para ese cambio, ¿no? De acuerdo. Ale, perdóname. No, y eso tiene que ver con cómo planificas, ¿no? La planificación es clave, pero la planificación de tener cierto grado de flexibilidad para entender cuando se presentan fenómenos que no previste, tener un plan de acción para poder moverte rápidamente. Y si no lo tienes, por lo menos poder crear algo que se adapte y no te desvíe de tus objetivos dentro de tu plan, pero sí permita cambiar el rumbo del plan para asegurar llegar al mismo resultado. De acuerdo, el famoso concepto de pivotear en agilidad, ¿no? O sea, siempre el foco, pero pueden suceder 70 cosas, ten la capacidad de reaccionar. Alejo, ¿qué viene a tu memoria cuando yo te digo, ¿tienes alguna situación que te haya puesto en este dilema? Oye, invertir o mantener, o me quedo hibernando, o de verdad esto requiere inversión para poder hacer girar la rueda más rápido. ¿Tienes alguna situación? Todo el tiempo, es parte de una dinámica normal del negocio. Los negocios han cambiado mucho en el mundo y nos obligan a estarnos reinventando. Yo me acuerdo antes de pandemia, yo les decía a los chicos de ventas cuando hablaba con ellos, el cambio es una constante, hay que abrirse al cambio, hay que ya suena absurdo hablar sobre eso, ¿no? Tengo una imagen de una charla que di en un foro de empresarios y había un slide que decía, lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar al futuro. Eso fue en 2019, antes de pandemia, y hoy lo veo y digo, pucha, totalmente cierto. Y hoy podría volver a decir lo mismo. Lo que nos traje a hoy, a este día, no nos va a garantizar lo que viene hacia el futuro. Y yo creo que ese es el mindset que hay que tener frente a los retos, ¿no? Siempre hay circunstancias que te obligan a tomar decisiones diferentes a lo que tienes planeado. Y ahí lo importante es tener esa cabeza, tú lo mencionaste ahorita, tener la tranquilidad, la cabeza fría de pensar en cómo actuar frente a determinadas situaciones que están desviándose de tu plan. Respecto a ejemplos específicos, recuerdo, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, yo trabajo en la industria papelera y el mundo del papel ha cambiado mucho y creo que es una buena anécdota. Hace unos años, ustedes saben que nosotros compramos el papel de bosques, obviamente renovables, certificados, que son limitados en el mundo. Y la demanda empezó a aumentar porque toda la tendencia ecológica de cuidar el medio ambiente, los vasos desechables, los esferitos todo se migró a papel. Entonces son la misma fuente de recursos y muchísima más demanda. Lo que nos puso en unos retos bien interesantes de cómo seguíamos jugando en ese mercado donde la gente necesita nuestros productos, pero los costos estaban aumentando en gran medida. Con otro factor adicional, el reciclaje, que es otra fuente de materias para hacer productos de papel, venían en declive. Ya hoy en día, pues en el pasado me acuerdo que comprábamos a las empresas sus archivos de papel, de hojas impresas, eso ya no existe. Sí. Entonces eso nos hizo reinventarnos y hablo de la operación, de cómo nuestros ingenieros en las plantas de producción empezaron a ser más creativos, a encontrar alternativas para solventar esa necesidad
sin tampoco transferir todos los costos al consumidor, porque sería inaguantable. Y eso obligó a que toda la industria de papel se transformara en el mundo, diría yo. Pero en Latinoamérica se ve claramente esa transformación y esa clara orientación a estar siempre viendo alternativas para poder sobrevivir como negocio. Y fíjate cómo, digamos, se ve claramente ahí lo que habla el estudio de McKinsey, ¿no? O sea, actuar rápidamente, reaccionar frente a lo que estaba poniéndote el mercado, pero también las decisiones financieras, ¿no? O sea, si me está costando más el insumo, la materia prima, pues cuáles son las decisiones que voy a tener que tomar. Maravilloso. Muy bien, muy bien. Frente a esa situación que nos pones, Alejo, ¿qué decisión puntual que estuviera en tu cancha tuviste que tomar? O sea, frente a tu equipo de trabajo, no frente a los ingenieros operacionales, sino en ese rol que tú estabas, no sé, en ese momento, algo que tú dijeras, esta decisión está en mi cancha y definitivamente es de vida o muerte y la tengo que tomar. ¿Recuerdas algo puntual? Claro, yo tengo una premisa y es, ahora cuando mencionabas a McKinsey, los estudios, las estrategias financieras y no de mérito de estudio, pero son prácticamente obvias, ¿no? Cuidar el flujo de caja, bueno, todo lo que mencionaste ahorita. Pero para mí hay un factor crítico y es cuidar a las personas. Es mantener la cabeza fría del equipo, mantener el equipo, cuidar a las personas, porque en las crisis, y depende también cómo afrontes la crisis, ¿no? Si la afrontas como la palabra crisis tiene una connotación negativa, pero si la entiendes la crisis como una oportunidad, se abren un montón de opciones, ¿no? Pero ahí la gente juega un papel muy importante. La mayoría de pérdida de talento de las organizaciones ocurre cuando se declaran en crisis. Entonces, primero tienes que cuidar a la gente. Yo recuerdo a un líder muy querido que tuve, que tenía un dicho y usaba el ejemplo del avión, que dice, si se pierde la presión de la cabina, baja la máscara y recomiendan, ponte tú primero la máscara, respira y luego ayuda a los demás. ¿Sí lo han visto? Y eso es la vida real de las empresas. Primero tú tienes que estar bien, tienes que tener la cabeza fría, tienes que respirar y después ayudar a los demás. Pero es muy importante ayudar a los demás para no perder talento, para mantener todos el mismo foco y asegurarte que todos están viendo lo mismo de esa crisis o de esa situación que estás viviendo. Si eso no pasa, cualquier otra estrategia financiera, de mercadeo, de producción, no va a funcionar sin la gente con la cabeza fría y tranquila para que las cosas pasen. Sí, porque al final, y lo hemos hablado en otro podcast, y es los líderes y los directores en las organizaciones tienen que establecer esa carretera, ¿no? Los límites, el destino hacia donde la organización quiere llegar, incluso en tiempos de crisis, pero tiene que estar el equipo preparado para correr la carrera, ¿no? Y qué tanto realmente los preparamos para que ellos corran esa carrera en tiempos de incertidumbre, cuando se necesita también un liderazgo sostenido, un liderazgo que contenga, un liderazgo que definitivamente diga, aquí estamos todos caminando de la misma mano hacia la misma dirección porque te hemos construido esto. Y es que lo que pasa en las crisis usualmente es que hay una masiva pérdida de personal, uno porque reduces costos, ¿no? Es lo primero que piensan las organizaciones, G&A y demás, pero dos, también hay una pérdida de talento natural porque la gente se enferma más, porque la gente tiene más temas de salud mental, porque la gente tiene más temas de trastornos alimenticios, porque se resquebrajan mucho más fácil las relaciones núcleo y con su comunidad, y es allí cuando tú dices, el cuidado es importante, el desempeño también, pero quien te va a sostener al final son las personas que están corriendo esa carrera. Tal cual. Yo tengo una premisa, casi un mantra, y yo se lo digo a mi equipo. Mi rol, o para mí un líder, es el que genera las condiciones para que el equipo haga bien su trabajo, para que lo pueda hacer bien y sea exitoso en su trabajo. Entonces yo les digo a los chicos, ustedes no trabajan para mí, ni para la compañía, yo trabajo para ustedes, yo trabajo para generar las condiciones para que puedan lograr sus objetivos. Y a eso se refiere, a garantizar que sea un integral. De hecho, nos conocimos en una situación de estas cuando conocí a Medusa, fue eso, teníamos el equipo en un momento difícil que a veces se vuelve como grupal, ¿no? Viste el estado de ánimo y notábamos que el equipo no estaba bien y las conocimos ahí, ustedes nos ayudaron un montón a cambiar ese mindset y a reenfocarnos y eso generó una transformación bastante positiva porque también está esa mentalidad de grupo, ¿no? Esa mentalidad colectiva que uno se empieza a poner mal y el otro, al final si no te das cuenta a tiempo se vuelve una situación colectiva que al final va a llevar el negocio a un resultado bastante negativo. Entonces, como líder tienes que identificar esas necesidades
y tratar de, no solo necesidades físicas de negocio, de un descuento, un más producto, lo que sea, sino también ese bienestar de las personas dentro del normal sentido de que esto es un negocio y que hay que dar resultados, pero sí cuidar a las personas para que estén enfocadas en lo que tienen que hacer. Una persona desmotivada, una persona triste, una persona con problemas no va a performar bien, ¿no? Un vendedor no va a vender si tiene problemas personales, si tiene una situación o si está agobiado o si se siente totalmente desmotivado por el contexto que puede estar viviendo. Y puede ser que el líder no tenga todas las soluciones, pero poner el tema sobre la mesa, conversarlo, buscar alternativas, buscar herramientas como las que ustedes nos brindaron, que abren la cabeza para ver un enfoque diferente a la situación, que es la misma, hace que si la situación externa no cambia, la actitud frente a la situación sí cambia y eso hace que el equipo cambie su forma de operar. Se apalanque en herramientas distintas. Y nosotras lo hemos hablado y lo evidenciamos todo el tiempo cuando acompañamos líderes dentro y fuera de las organizaciones, y es que usualmente el 10% de los comportamientos que tiene un equipo, si se manifiestan de manera reiterativa, logran de alguna manera contagiar al 100% del equipo. Entonces, esa habilidad que tiene el líder en tiempos de crisis de ser súper perceptivo y de saber cuáles son los comportamientos que de alguna manera está teniendo mi equipo que no me van a permitir ganar la batalla, correr la carrera, es algo que se tiene que encender como alarmas inmediatas, porque si no, lo hemos dicho también en otros escenarios, la cultura mata la estrategia y la cultura no es más que aquello que cultivas todos los días para saber si tienes las herramientas para ganar esa carrera. Y un poco nuestra gran admiración por todo el trabajo que has hecho en Kimberly-Clark y liderando todos estos equipos es esa percepción desde el día uno de saber que en algún momento sentías un equipo derrotado, porque por supuesto las condiciones exteriores no facilitaban el tema, pero decir, es un tema de mentalidad y necesitamos trabajar mentalidad para poder cambiar nuestra realidad. Hablando de esa situación específica, Alejo, con toda, por supuesto, la experiencia que tienes, es ¿en qué momento, tú lo has dicho, sentía un equipo derrotista? Llamas a un tercero como nosotras para decir, vamos a trabajar en mentalidad, pero ¿qué era lo que esperabas producto de esa intervención? Tú ya tenías una estrategia andando, ¿no? Tú sabías que de alguna manera habían metas como volumen y otras que debíamos alcanzar como equipo, pero ¿qué era lo que esperabas del equipo producto de esto? Precisamente eso, se identificó en el momento que había una desalineación, una ruptura, un desánimo del equipo y se estaba volviendo colectivo. Y estábamos en un momento difícil de la organización, con muchos cambios, muchas noticias y muchas cosas que estaban pasando alrededor, y empezó a generar un ambiente un poco turbio, un poco negativo, que se empezó a ver reflejado en los resultados. En alguna reunión que hicimos con los chicos acá en Bogotá, recuerdo, estábamos conversando y no eran los mismos. Yo decía, no son los que yo conozco, ¿no? Los chicos del equipo comercial principalmente. Y ahí se prendió la señal de alerta de que algo estaba pasando. Y esta misma situación me había pasado en Perú unos años atrás, exactamente igual. Uno nota, cuando el equipo no está en su nivel, se nota. Y es tener como esa habilidad de identificar cuando el equipo no está bien y tomar acción sobre eso. Y ahora tú lo mencionabas, en momentos de crisis las compañías dicen, no, ahorremos, no, reduzcamos gastos. Es lo normal y todos lo hacemos y hay que ser inteligente en dónde ahorras. Pero hay momentos donde también tienes que invertir para asegurar la continuidad del negocio. Tal vez en ese momento que estuvimos conversando, no era el mejor momento para hacer una inversión en una formación para el equipo, en una actividad para el equipo que si bien no era extremadamente costosa, no era como el momento y ni era el mensaje de no estamos dando resultados, pero vamos a hacer una actividad de equipo, pero era necesario para cambiar el mindset del equipo. Entonces, si bien para mí el secreto es, si bien hay que generar ahorros, hay que cuidar mucho las finanzas y estar acorde al contexto del negocio, hay inversiones que tienes que hacer, que te van a garantizar la continuidad del negocio. Y si no, se vuelve como una espiral negativa, ¿viste? Entonces, el equipo es desmotivado, no le doy ningún apoyo, no cumplen las metas, se desmotivan más y es una espiral que al final termina muy mal. Es como lo veo. Así es. Y también lo que hemos conversado es que es bien difícil transmitir este mensaje porque si uno se pone en el rol de un director de organización en plena crisis, con la caja de alguna manera también más corta, con el capital de trabajo apretado, que tú le digas a alguien, no, invierte en tiempos de crisis, lo primero que dice la gente es, no hay plata, ¿no? Y si no hay plata, ¿yo cómo voy a invertir? Lo que tengo que hacer es reestructurar.
Y es absolutamente cierto porque es el sentir de la mayoría de las personas en las organizaciones, pero a lo mejor el mayor costo es no hacerlo. ¿Cuáles fueron esos indicadores que tú empezaste a ver una vez decidiste invertir en la mentalidad del equipo? Por supuesto, habilitando estrategia. Le facilitaste procesos al equipo porque no solamente tenemos que cambiar mentalidad, sino también cómo le hacemos más ágil la carrera. ¿Qué métricas empezaste a ver que empezaron a mostrar que definitivamente el equipo estaba en otro momento producto de esa inversión que habían hecho? Sí, hay una premisa de la compañía que habla de la mentalidad de dueño de la empresa. A nosotros somos una corporación grandísima, más de 150 países, pero nos dicen a todos los líderes, tengan mentalidad de dueños, inviertan el dinero de la compañía como si ustedes fueran los dueños de la compañía. Y ese cambio, esa reflexión te lleva a que pienses cómo asignar los recursos de la manera más adecuada, cómo invertirlos. Y ahí es donde, lo decía hace un rato, invertir o priorizar la gente como fuente de inversiones es bien importante. ¿Qué métricas? Bueno, hay métricas, tú sabes que hay dos tipos de métricas, las que miran hacia atrás, las que miran hacia adelante, ¿no? Aquí un poco, gran parte de las métricas son las que tienen que ver con las metas de ventas, con las tendencias, con la prospección de negocios a futuro, con esa espiral positiva de empezar a generar una dinámica diferente, pero hay otras tal vez más importantes y son el trabajo en equipo, la conexión, la buena onda entre la gente, la generación de ideas, y tienes que estar muy cerca como líder de los equipos para entender si eso está pasando o no está pasando. Sobre todo aprovechar el momento después de haber tenido alguna intervención fuerte de cambio de mindset, tienes que estar muy cerca y asegurándote que las cosas pasen. Algo también muy importante es identificar esos líderes naturales que hay por ahí dentro del equipo, que están medio escondiditos, pero que son los que te pueden llevar el equipo arriba o llevar el equipo abajo. Y si logras que esas personas estén bien enganchadas y sigan generando ese liderazgo natural que tienen con el equipo, te va a jalonar mucho más rápido a todo el resto del equipo. Entonces, si no hay una lista de indicadores específicos, sí tiene mucho que ver con cómo está la gente, y eso te lo dan los indicadores tal vez más subjetivos, pero estando muy cerca a la gente te das cuenta cómo está el equipo. Y cuando digo cerca no es presencialmente, tenemos equipo, por ejemplo, acá en Colombia, en todo el país, y es bien difícil verlos a todos, pero sí puedes tener esos momentos de contacto y de interacción con los chicos para entender en qué están. Y le sumo ahora que dije una palabra clave, son los chicos. Porque estamos viviendo varias generaciones en la organización, en todas las organizaciones, creo yo, y tienes de verdad un rango de visión del mundo totalmente diferente en una misma compañía o en el mismo rol, en el mismo cargo, y tienes que aprender a jugar un poco con eso. No es lo mismo alguien de una generación 10, 20 años atrás a las generaciones más cercanas que ven totalmente diferente la vida, el mundo, y sus motivaciones son diferentes, ¿no? Entonces hay que identificar eso, saber cómo alinear, cómo enganchar, cómo establecer esa relación, esa interacción con los diferentes miembros y hacer un poco de rapport, de identificar un poco cómo conectas con los diferentes públicos para entender esas necesidades que ellos tienen. De acuerdo. Pues mira, dentro de todas las cosas espectaculares que has dicho, yo resalto dos maravillosas. Lo primero es maravilloso ver en un rol como el tuyo, además comercial, ¿no? De siempre un perfil muy orientado a datos y números, esa sensibilidad hacia las personas, ¿no? De entender de la cercanía, de los equipos, de la importancia de mirar las personas, porque eso es lo que hace lo valioso de los resultados que te respaldan, ¿no? O sea, el tener tan presente y tan importante el valor de cómo las personas son las que finalmente mueven la aguja. Entonces, eso pues maravilloso. Y lo segundo es que esto primero no tiene nada de romántico, ¿no? Porque al final, lo decía Mijael Csikszentmihalyi, es el momento en el que un equipo alcanza su estado de flujo es cuando logra, para poder alcanzar un desafío, y cuando estamos en el llamado momento de crisis, el desafío está muy alto, el equipo tiene que sentir que está con el nivel de habilidad pues para poder alcanzar. Entonces, cualquier inversión que se haga, como todas las que tú acabas de mencionar, el entender, el cerrar las brechas generacionales, el poder darle las habilidades, el poder desarrollar actitud, el poder desarrollar mentalidad, es
completamente válido en tanto le permita desarrollar la capacidad y la disposición para poder llegar de este lado. Entonces yo creo que es maravilloso cómo a través de tu experiencia nos muestras, Alejo, cómo todas estas iniciativas finalmente tienen retorno, ¿no? O sea, cómo todas estas iniciativas le pegan al dato, porque no es como hagamos un taller de trabajo en equipo para ver entonces qué sucede de ahí y cómo se abrazan. Y no, ok, necesitamos conversaciones distintas, necesitamos que las personas se crean el cuento, necesitamos que sientan que son capaces, que van a salir a mover, aún en tiempos de crisis, porque la crisis no va a parar, ya lo dijiste, o sea, en Latinoamérica siempre estamos en crisis, pero ¿cómo hacemos que estas personas sientan que son los tigres, sientan que son los llamados a mover la rueda, a influenciar a ese, no sé, ese distribuidor, ese otro que está afuera para hacer que las cosas pasen? Entonces, tremendos esos ejemplos, poderosísimo. Y algo importante es no olvidarse de que si bien cuidas a las personas, no implica cambiar el nivel de exigencia. De acuerdo. Esa conversación debe ser súper clara. Esto no es pues una casita romántica de hacemos una actividad y todos nos queremos, nos abrazamos. No, hay un propósito, hay una conexión con el negocio, hay una necesidad del negocio y las personas deben estar en el negocio enganchadas y conectadas para que las cosas pasen. Yo les digo muy honestamente, el que no se sienta feliz en su trabajo debería buscar otra cosa que hacer. No solamente en mi compañía, en todas partes, se lo digo a todo el mundo, o sea, sé feliz en lo que haces, si no, tienes todo el derecho de buscar alternativas, pero si estás con la camisa puesta y con todas las herramientas para salir a ganar, y depende mucho de uno, ¿no? Lo hablamos ahorita, la motivación no solo económica, no es económica, la motivación son una serie de factores intrínsecas además, que no vienen de afuera, pero que se dan con esa interacción con el modelo de negocio. Y es como un match que hace, como una relación de pareja, ¿no? Como que hace el match perfecto para que las cosas funcionen. Cuando esa relación se rompe, hay que buscar otros caminos. Y se lo he dicho a algunas personas, de verdad, a veces es necesario buscar caminos en la vida que te hagan más feliz. Y que te den resultados, porque al final el ser humano, por supuesto que todos buscamos estabilidad, pero al final lo que también buscamos es llegar a un resultado y llegar a una meta. Y en las organizaciones, como en las familias, como a título personal, esa inversión sí que vale la pena cuando tú dices, voy a esperar un retorno, porque un poco también la utopía está en yo invierto en procesos, en tecnología, en la carretera, en la gente, les hago una formación en transformación, pero yo también quiero ver retorno. Y el retorno, por supuesto, se tiene que ver en resultados, y tú lo acabas de decir. Si no hay felicidad, pero tampoco hay coherencia porque no me puedes traer el resultado después de esta inversión, pues sentémonos y hablemos para ver qué cosas hacemos de manera diferente, porque eso es lo que limita realmente hoy a la mayoría de organizaciones en decidir si invertir o no. Y es, ¿tengo retorno? ¿Tengo ROI? Y si tienes ROI, tú estás dispuesto a hacerlo, pero lo lindo es que tú ya lo has tenido, ¿no? Tu ejemplo hoy nos dice, oigan, yo sí he invertido, ¿no?, en ciertas cosas para cambiar mentalidad, en ciertas cosas para optimizar procesos, por supuesto que he optimizado, pero también he visto el ROI en corto plazo, ¿no? Y nos encantaría que nos hablaras de la experiencia que tuvimos en mayo con tu equipo Colombia en Cartagena, que tuvimos una transformación de cambio de mentalidad a mentalidad del león, ¿no? El león es aquel animal que por naturaleza todos sabemos que es el rey de la selva, al que todos por supuesto le rendimos pleitesías y llegamos a encontrárnoslo como ser humano, pero además que tiene una formación absolutamente espectacular desde que es cachorro y bebé, de enfrentarse él mismo a sus miedos para saber que no son las condiciones fuera, sino los miedos propios lo que no le permite avanzar y a partir de allí empoderarse y convertirse rey de la selva. Y es la visión que hoy tienen muchos de los camps Colombia en Kimberly-Clark gracias a tu liderazgo. Producto de eso, ¿qué cosas empezaste a ver en temas de presupuesto, ventas, ambiente laboral? ¿Qué empezaste a evidenciar para que le cuentes a toda la audiencia que hoy nos escucha por qué sí es posible? Claro, no, después de ese proceso fue muy lindo porque inmediatamente se vieron los resultados, inmediatamente la siguiente semana después de que hicimos la actividad, el equipo era otro, la onda del equipo, la sinergia del equipo, el ambiente cambió inmediatamente, empezaron a interactuar mucho más entre ellos, creamos un chat de estos de WhatsApp, yo estaba ahí metido, yo no opinaba mucho para dejarlos ser libres y estaba ahí más observando, pero se dio una dinámica bien linda, empezaron a opinarse, alguien empezó a mandar tipsitos de liderazgo, de mentalidad león, que la mentalidad león salió en otra conversación de Latinoamérica y se nos volvió como nuestro estandarte este año de precisamente eso, cómo ganas. ¿Qué mentalidad tienes para ganar? Al final, yo trabajé en una compañía que tenía muy poquito
un poquito de participación de mercado, y decían, no, pero es que somos los últimos, es que somos los más chiquitos. Y yo les decía, chicos, esa es la gran oportunidad, nadie está pendiente de nosotros. Es la forma de acelerar, claro. El mercado no está esperando nada de nosotros. Y es la oportunidad de crecer muchísimo. Y claro, crecíamos 30, 40%, que maravilloso. Y la competencia no se daba ni cuenta, en serio. Después me cambié a otra compañía, donde éramos los líderes del mercado. Éramos los más grandes, teníamos más espacio en la góndola. Y yo les decía, ojo que los chiquitos vienen creciendo muy rápido, ojo que nos fijamos en los chiquitos. Y esa es la mentalidad, o sea, depende de donde estés viendo el partido, tomas una posición, pero puede ser de león o de gacela en cualquiera de las dos circunstancias. Si eres muy grande, no, ya soy muy grande, no tengo dónde más crecer, ya se hizo todo acá, todo está inventado. Y el chiquito, no, yo soy muy chiquito y nunca lo voy a lograr. Si tú lo decides así, pues así va a ser. Pero si tú eres chiquito y dices, tengo una gran oportunidad, pues soy chiquito, me voy a volver grande, lo vas a buscar. O si eres grande y dices, yo puedo ser aún más grande, lo vas a lograr. Depende cómo enfrentes las circunstancias. Y eso se trata de la mentalidad de león. Así es. Y ese liderazgo que tiene la capacidad de resiliencia, ¿no? Lo que hablábamos desde el comienzo, que al final no anticipas crisis, pero sí anticipas cómo construyes resiliencia, indistintamente desde donde estés. Y eso es pura mentalidad. O sea, todo lo que tú dices y verbalizas hoy no es más que una mentalidad de abundancia y de crecimiento de un líder que ha dicho: he sido toreado en varias plazas, compañías chiquitas, compañías grandes, equipos grandes, pequeños, metas grandísimas en donde esté, pero al final lo que define cómo vas a caminar ese camino es tu mentalidad. Y yo creo que eso ha sido definitivo para que podamos empezar a crear esta fórmula, ¿no? De acuerdo, estamos listos. Estamos listos. Entonces, Alejo, audiencia, si nos lo permiten, Linda Marí, por supuesto con el respeto de quienes nos escuchan, queremos permitirnos entre los tres co-crear. ¿Cuál podría ser esa fórmula, esos componentes que le permitirían a los equipos, a las organizaciones, a las familias empezar a construir esa resiliencia para cuando vengan los momentos de crisis, ¿no? Y tenemos una lista de cosas que podemos empezar a enumerar, pero nos encantaría poder ir sobre ella y sobre esa base poder discutir exactamente cuál sería esa fórmula, para ver si ustedes desde allá también dicen, ok, este puede ser parte de mi caminar en ese componente que quiero construir. Muy bien, yo arrancaría, bueno, no sé si quieres arrancar tú con algún elemento. No, dale. Bien, yo arrancaría con la capacidad de revisar y rediseñar procesos, ¿no? Un poco lo que estabas diciendo, ¿no? No el siempre lo hemos hecho así, nada, tachado. Comenzar a decir, esto que estamos haciendo, siempre hay una manera de hacerlo mejor, que es un poco el mindset de agilidad, que también nos encanta, y es decir, ¿cuál es esa situación, cuál es esa manera de hacer las cosas que se puede optimizar? ¿Cómo lo podemos hacer mejor y más rápido? ¿Cómo podemos agregar más valor? ¿Cómo podemos hacerlo más barato? ¿Cómo podemos generar más impacto? ¿Cómo podemos llegarle a más personas? ¿Por qué todo el mundo tiene que comprarnos a nosotros, pero no solamente en pequeñito? ¿Cómo podemos hacer más abundante? O sea, siempre tratar de hacernos más y más preguntas para que eso que funcionó en el pasado nos continúe funcionando y no quedarnos con las glorias del pasado, ¿no? Porque lo que no evoluciona, involuciona, y ya sabemos que el mundo va a cambiar todo el tiempo, entonces no podemos sentir que simplemente porque funciona nos va a funcionar ahorita. Entonces, lo primero, pensamiento de agilidad, criticar todo el tiempo los procesos y sentir que debemos estar en evolución constante. Ese sería mi aporte a la fórmula. ¿Le puedo poner un nombre a ese aporte a la fórmula? Es vivir en mejora continua. Así es. Vivir en mejora. Si tú declaras en tu vida personal, en tu vida laboral, en todo tu contexto, tu relación de pareja, siempre estás en mejora continua. En el deporte que practiques, en lo que sea. Yo lo llevo mucho a los deportes, que es un buen símil. Si tú reconoces y eres consciente de que puedes ser mejor en jugando tenis o trabajando o vendiendo o con tu pareja o con tus hijos, si eres consciente y aceptas que puedes ser mejor, esa mentalidad de aprendiz, que también es súper importante, de siempre estar con esa capacidad de querer aprender, de querer superar tu propia marca, vas a tener esa apertura de seguir evolucionando y seguir mejorando. Dicen que el que deja de aprender se empieza a envejecer, se empieza a acuerdo. Por eso estamos así como unos lulos nosotros aquí. Espectaculares los tres. Espectaculares en este podcast. Total. Porque nos levantamos. Nosotras tenemos algo que decimos, hay que levantarse con el pie derecho del protagonista, indistintamente con el pie con el que físicamente te levantaste, porque tú tienes la decisión en tus manos de que te levantas como protagonista y decides que son tus decisiones las que van a cambiar tu realidad, o te paras con el pie izquierdo, Linda Marí, de la víctima,
de saber que tus resultados dependen del resto. Y es allí donde tú marcas la diferencia cada uno de los días. Y yo le adicionaría eso que tú dices y que has mencionado también, Linda, es reevaluar nuestro sistema de creencias. Tú lo dijiste hace unos segundos y es: yo tengo que trabajar el mayor propósito de un ser humano en la organización en la que esté para que pueda enfrentar incluso una crisis, es preguntarse: ¿hoy estoy siendo mi mejor versión? ¿Hoy en quién me quiero convertir? En mi comunicación, en mis relaciones, en cómo voy a invertir mi dinero, en cómo me voy a conectar con otros, en aquellas metas que quiero construir. ¿Qué estoy haciendo para convertirme en aquella persona? ¿Y qué cosas hoy son un obstáculo? Y salir de la zona de confort. Porque cuando sales de la zona de confort, lo que te permites es, con una mentalidad de aprendiz, saber que el universo y la vida está lleno de posibilidades, ¿no? Muy bien, me gustó ese Y le Alejo. agregó algo ahí, y es: no siempre vas a estar bien. Y hay que reconocerlo, no siempre estás bien, no todo es perfecto, hoy me levanté, no, y está bien que no siempre estés bien, que es lo importante, ser consciente de que no todos los días vas a estar bien, y conversarlo, pedir ayuda, conversar con alguien, hacer una pausa, tomarse unas vacaciones, desconectarse un ratito. No sé, otros dicen meditar, otros dicen, no sé, hacer lo que... Pero también hay que reconocer que la vida no es solo alegría y felicidad y buena onda y energía. Y también, al reconocer eso, eres consciente de que es parte de esa mejora continua, ¿viste? Estoy mal, ¿qué me hizo mal? ¿Cómo volteo la situación para estar bien? Nunca el contexto va a ser perfecto, hablamos de la crisis, y siempre el contexto va a ser difícil. Retador. Y siempre el que tiene algo va a querer otra cosa, ¿no? Entonces, alguien me decía en estos días: es que haber nacido en este país. Yo digo: no naciste en Gaza, chico, o sea, ¿de qué estamos hablando? Así O es. sea, siempre va a haber alguien más arriba y más abajo que Así tú. es. Entonces, depende cómo enfrentes y esa mentalidad que tengas frente a las situaciones de la vida. Total. El estudio nos planteaba flexibilidad financiera. ¿Lo meterías en la fórmula, en esta fórmula para enfrentar la crisis, Alejo? Yo creo que está implícito. Me suena un poco obvio, pero claro, hay que meterlo. Si no lo metiste, hay que meterlo. Por ahí estuve ayudando a alguien en un negocio, un emprendimiento, que empezó a verse en dificultades, y más como por amistad empecé a ayudarle, y hice una reflexión financiera. Ve, ¿cuál es tu punto de equilibrio? ¿Cuál es tu ROI? ¿Qué es lo más rentable? Y el gerente general de esa empresa no sabía. No tenía Dimensionado, interiorizado. claro, nada. Entonces, la respuesta es sí, por supuesto. Suena demasiado obvio, pero no falta el que se agobia tanto con la situación que olvida lo esencial, que es tener la estructura financiera de un negocio supremamente clara. Y date cuenta que eso es tan importante en una organización como lo es en una estructura familiar o en la vida personal, porque no hemos sido educados financieramente. Muchas personas sabemos cómo trabajar, cómo ahorrar, pero muchas otras también jinetean de una manera tarjeta de crédito de una a otra para poder de alguna manera pagar sus gastos. Entonces, uno puede decir que sí, que está implícito, que es obvio, pero claramente tener flexibilidad y sostenibilidad financiera ante la crisis es lo que te va a respaldar para poder salir adelante también. Tener un colchón de liquidez, tener un colchón de efectivo que te permita ante la crisis, puedo de alguna manera sopesar mis gastos que vienen y seguir sobreviviendo mientras puedo volver a encontrar foco, ¿no? Sostenibilidad financiera. Y en el plano personal, recordé un podcast que oí también hace unos días y decía: viaja ligero, ¿no? Que tiene que ver con la reducción de costos. Y decía: cada vez que tú te compras, no sé, un carro y estás adquiriendo un crédito y vas a tener que trabajar más para pagar ese crédito, pues lo vas a pagar con vida. Entonces, ¿cómo viajas más ligero y dejas de llenarte de cosas que tal vez no necesites? Y todo tiene que ver incluso Total. en el plano personal. Ese es otro capítulo gigante. Ese es otro capítulo gigante. Bueno, y yo creo que nos queda solamente un elemento final para esta fórmula, si están de acuerdo, y es relaciones, ¿no? Yo creo que en las crisis parte del éxito, y tú lo has mencionado un montón, Alejo, y es cómo garantizamos que estos equipos se conviertan en ese andamiaje perfecto, y es cómo garantizas o cómo cuidas, mejor, que fue la palabra y el verbo que me encantó que utilizaste, es cómo cuidas
las relaciones de esos equipos, ¿no? Cómo haces que ellos generen redes de apoyo, cómo que no reinventen la rueda, cómo que no salga el ego a decir yo lo hice, sino que tengan la capacidad de decir cómo lo hacemos mejor, o sea, cómo tenemos la tranquilidad de decir la embarré, pero levanto la mano y tengo la capacidad de decir yo no me la sé, quién lo sabe, porque eso seguramente tendrá la posibilidad de acelerarles el camino, no solamente en la crisis, sino en cualquiera de los escenarios, así que ese también sería un elemento que yo pongo en la fórmula. ¿Algo más? No, lo ponemos en la mezcladora y hoy decimos definitivamente el talento es lo que puede marcar la diferencia en un momento de crisis en cualquier organización, incluso en tu vida personal, porque lo que hay que empezar a ver es mirar hacia adentro para ver qué cosas como personas y organizaciones debemos cambiar para movilizarnos hacia esa nueva meta. Yo diría, y te haríamos una pregunta para finalizar este camino que hemos recorrido contigo, y es, si hoy te encuentras con ese gerente general de esa startup que estabas aconsejando, o con un líder que viene a ti y te dice, estoy en un momento de crisis, no hay plata, no sé por dónde empezar para poder de alguna manera seguir moviendo mi organización hacia el éxito, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? 2 consejos en términos de inversión y en términos de talento, que tú digas, estas han sido las banderas que a mí me han permitido que los resultados me acompañen hasta el día de hoy. En términos de talento, tal vez me remito a lo que dije ahorita. Primero tú estar bien y luego asegurarte que tu equipo esté bien. Acuérdense de la máscara. Lleno mi tanque para poder llenar el del otro. De acuerdo. Ajá. Y asegúrate que todos estemos bien o por lo menos alineados en la mentalidad correcta. Respecto al negocio, que me parece también importante, tienes que ser mejor que la competencia. Siempre hay oportunidades. Si dices, no, estoy en un negocio donde no puedo vender más, en un país donde no hay nuevos negocios porque está en crisis, porque lo que sea, el gobierno, lo que sea, si tú eres más rápido que tu competidor, si eres mejor que tu competencia, vas a poder crecer, vas a poder seguir creciendo. Aún en la peor circunstancia que estés, siempre va a haber un competidor, siempre tienes algo que ganar. Y tercero, tiene que ver con la estructura financiera. Lo hablábamos ahora, tienes que tener muy claros tus números, tienes que tener claro, ahora lo mencionabas con el estudio de McKinsey, el flujo de caja, no puedes dejar el negocio a la deriva en términos financieros, tienes que tener reservas, tienes que tener un plan claro de acción y siempre tienes que estar pensando en crisis o no crisis o siempre en crisis, en cómo cuidas tus finanzas y haces tomas las decisiones correctas para tener el retorno de la inversión en tu negocio. Alejo, muchas gracias, porque en esta conversación nos hemos dado cuenta que el liderazgo no se trata solamente, ojo, porque sí es importante y uno constituye un negocio para que sea rentable, para que le dé dinero, para que pueda generar valor, en medir los números trimestralmente. Ojo, eso es importante porque para eso estamos ahí. Pero realmente lo que nos demuestras es que, haya crisis o no, Latinoamérica siempre, cada día hay que levantarse a tomar nuevas decisiones, a ser resiliente, a adaptarse, porque lo que nos trajo con éxito hasta hoy puede ser que no nos lleve al éxito mañana. Y esa yo creo que es la mejor enseñanza que hoy nos dejas en este maravilloso podcast, Alejo. Mil gracias. Así es, con todo gusto y encantado de estar acá con ustedes. Gracias, Alejo, maravilloso. Nos has enseñado. Las empresas que recortan sobreviven, pero las empresas que invierten son las que lideran. Gracias por ese ejemplo de liderazgo en tiempos de mucho movimiento. Infinitas gracias. A ustedes, muchas gracias. Conduce Linda de la Torre y Angie Hernández. Las voces detrás de la transformación de la Medusa.